Fundación Emprender presenta Planificación Estratégica 1, presentado por Younes Hamed. Bueno, de lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver con el tema de planificación estratégica, pero vamos a ir revisando y al final les voy a proponer unos ejercicios en el marco de un emprendimiento. Es decir, a veces la gente se asusta cuando dice planificación estratégica y dice, no, esto es para las grandes compañías, para las grandes empresas, pero la verdad que no es así, porque vamos a entender qué significa planificación, por qué significa planificar un negocio, planificar un emprendimiento, entender cuál es la diferencia entre la estrategia y la táctica, y por eso que le quise poner ahí en el título, en el marco de un emprendimiento, digamos, porque la idea es que tengamos claro que nuestros negocios, nuestras empresas, independientes del tamaño, siempre es fundamental generar un proceso de planificación, y sobre todo en el contexto que hoy día estamos viviendo, digamos, o sea, en el contexto de negocio, en el contexto en el que estamos metidos, digamos. Hoy en día, ¿no? Y no estoy hablando del contexto solamente a nivel nacional, sino que el contexto más bien internacional de lo que está pasando en distintas partes. Entonces, bueno, dicho eso, primero, ¿qué entendemos por planificación estratégica? Y básicamente, planificar estratégicamente significa entender cuál es el conjunto de acciones que debo realizar para lograr la visión que tengo de mi negocio y los objetivos que quiero lograr. No es más que eso. Es decir, después vamos a compartir un poco más qué significa la visión, pero en términos generales la visión significa cómo me imagino mi negocio en 3 años más. ¿Cómo me lo imagino? En distintos ámbitos. ¿Y qué objetivos me gustaría lograr en 3 años más? Luego de imaginarme mi empresa en 3 años más y definir los objetivos, defino, bueno, cuál es el conjunto de acciones que tengo que llevar a cabo para llegar a hacer eso que me imaginé como empresa y lograr los objetivos. Y eso es planificar. Eso es planificación estratégica. No es más que eso, digamos. ¿Ok? Entonces la primera pregunta que quiero compartir con ustedes es decir, bueno, entonces uno dice, ¿siempre tengo que planificar en cualquier negocio? Y yo lo que les diría es una distinción, en el sentido de decir, mira, si lo que yo voy a hacer es, veo una oportunidad en el mercado, distingo una oportunidad en el mercado, y para tomar esa oportunidad tengo que entrar al mercado, tomar la oportunidad y salgo, es decir, me voy a otro negocio, por lo tanto es más bien una acción de distingo que ahí hay una oportunidad de negocio, voy, la tomo y salgo, y es una cosa de corto plazo, es decir, 1 año, 2 años, yo les diría en ese sentido no tiene sentido hacer planificación estratégica. Es más bien tener la capacidad de ir, tomar la oportunidad, y la tomé y después me voy a otro negocio. En ese caso, obviamente, un negocio no requiere planificación estratégica. Es decir, es cuando hacemos negocios spot y me voy cambiando de negocio en negocio, digamos. Pero cuando yo tengo un negocio y que lo quiero desarrollar en el mediano o largo plazo, cuando me doy cuenta de que el negocio tiene que ir evolucionando en el tiempo, ¿por qué? Porque mis clientes van cambiando sus necesidades o porque hay tendencias que van influyendo en el negocio. Cuando me doy cuenta que para seguir creciendo en mi negocio tengo que ir desarrollando capacidades distintas, ¿sí? Para ir adaptándome, ir creciendo, en ese caso es fundamental generar una planificación estratégica del negocio. Y las estadísticas aquí son bien fuertes en el sentido de que muestran que los emprendimientos, las empresas que generan una planificación de sus negocios, les va bastante mejor que aquellas que no generan una planificación de sus negocios. Entonces, metámonos un poquito en la visión. ¿Qué significa la visión de una empresa? Cuando
a ustedes le preguntan cuál es la visión de tu empresa, lo que uno debiera ser capaz es de decir cómo se imaginan su empresa en un periodo, en un momento futuro del tiempo. Y aquí lo que ha cambiado básicamente durante los últimos años es esa mirada en el tiempo. O sea, no sé, hace 20 años atrás o incluso 15 años atrás, cuando las empresas se preguntaban sobre esto, los emprendimientos, uno decía, mira, yo me imagino a 10 años de esta forma, haciendo esto, atendiendo a estos clientes. Hoy día 10 años obviamente no tiene ningún sentido porque el mundo cambia mucho más rápido. Entonces, el marco de tiempo hoy día razonable para un emprendimiento o para una empresa mediana es pensar a 3 años, por ejemplo, máximo. Es decir, ¿cómo me imagino yo mi empresa en 3 años más? Es como uno podría decir, tener la capacidad de escribir en 5 líneas o en 10 líneas máximo, ¿cuál es la característica, la descripción de mi empresa? Es como que si yo escribiera en un papel y describo mi empresa, pero con una mirada de futuro, con una mirada a 3 años. Esa es la visión de mi empresa. Por lo tanto, la primera invitación a ustedes es que se empiecen a imaginar su empresa con proyección de futuro, digamos. ¿Cómo se imagina la empresa en 3 años más? Después, más adelante, vamos a ver una metodología muy simple para construir eso. Pero esa es la visión. ¿Y por qué es importante tener una visión? Porque en una compañía, en una empresa, en un emprendimiento es fundamental entender hacia dónde va uno. Es decir, hoy día estamos en un punto A, ¿a dónde quiero llegar en un futuro, en 3 años más? ¿A dónde quiero llegar? Por lo tanto, es muy relevante el entender hacia dónde voy, porque además, al entender dónde hoy día estoy, se me aparecen o se me empiezan a aparecer los gaps, ¿no es cierto? O las distancias que tengo en cada uno de los aspectos que yo me imagino de la empresa. Y también se me empieza a aparecer, bueno, qué capacidades, o esta es la caja de herramientas, ¿no es cierto? Es decir, qué herramientas tengo que incorporar para poder llegar del punto donde estoy al punto donde quiero llegar. Entonces, lo interesante cuando uno construye la visión es que al construir la visión y compararla donde hoy día estoy, empiezan a aparecer inmediatamente los conocimientos, las capacidades que tengo que incorporar en este camino para poder hacer realidad esa empresa que me estoy imaginando a 3 años. Lo otro relevante es que ustedes saben que los recursos son escasos. Es decir, no tenemos el tiempo suficiente, no tenemos el dinero suficiente, no tenemos la cantidad de personas suficiente en la organización para hacer todo lo que queremos o todo lo que deseamos. Por lo tanto, el definir una visión nos permite con claridad establecer lo que queremos lograr en un periodo de tiempo, como les decía, que puede ser a 3 años. Y en la medida que tenemos claridad lo que queremos lograr, podemos con claridad definir un plan de acción. Entonces, podemos focalizar los recursos que son escasos en los aspectos concretos que queremos lograr en nuestra empresa a 3 años. Y así gastamos los recursos de una forma mucho más eficiente y más efectiva. Aquí un ejemplo, para hacer así como una comparación con la vida personal, el costo de no tener una visión de empresa es como, por ejemplo, el mismo costo de no tener una visión personal, digamos. Imagínense una persona que, por ejemplo, no sabe si quiere ser empleado o emprendedor. Una persona que no sabe si quiere formar una familia o no quiere formar una familia.
si quiere tener hijos o no quiere tener hijos. Una persona que no sabe si quiere vivir en la ciudad o quiere vivir en el campo. Una persona que no sabe si quiere vivir en Chile o trabajar en Chile o quiere vivir o trabajar en distintas partes del mundo. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Qué es lo más probable que pase? Que después de 10 años se va a sentir disconforme, no es 100% seguro, pero hay una alta probabilidad que se sienta disconforme con lo que ha hecho, porque nunca diseñó una visión personal. Nunca dijo, oye, a mí en 10 años me gustaría estar haciendo esto, estar trabajando en una empresa de este tipo, o estar teniendo una empresa de este tipo, un emprendimiento, o estar viviendo en tal parte, o me gustaría estar criando hijos, o me gustaría no estar soltero pero recorriendo el mundo. Es decir, cuando uno no hace el trabajo de construir una visión personal, lo más probable es que después de un tiempo X sienta que no ha hecho lo que ha querido. Bueno, con las empresas pasa exactamente lo mismo, digamos. Si no hacemos el trabajo de construir una visión de la empresa, no sabemos a dónde queremos llegar. Es decir, imagínense que hoy día estamos cada uno de nosotros como empresa parado en el punto A. Si no sabemos a qué punto B queremos llegar, bueno, va a pasar el tiempo y lo que nos vamos a dar cuenta es que hemos estado batallando con el día a día, pero no tenemos claridad o estamos insatisfechos con lo que hemos hecho durante 3 o 5 años en nuestras empresas. Entonces, pasa, insisto, lo mismo que con el no tener una visión personal. Así de relevante, de importante es tener y construir una visión de empresa. Entonces, el tener una visión permite construir la estrategia. ¿Qué es la estrategia? La estrategia es decir, estoy en el punto A, quiero llegar al punto B, y para llegar al punto B construyo el camino para llegar de A a B. El camino es el plan de acción. Eso es la estrategia. ¿Qué es la táctica? Una diferencia con la táctica. La táctica es cuando en el día a día yo me doy cuenta que las acciones que definí a lo mejor no son las más adecuadas. A lo mejor tengo que cambiar una acción por otra. Me doy cuenta de que pasó algo y una cierta acción que planifiqué ya no sirve y la tengo que cambiar por otra para llegar de forma más segura al punto B. Eso es la táctica. Pero yo puedo ir cambiando mi táctica durante el camino, pero tengo claro que quiero llegar al punto B, digamos. Entonces, es súper relevante entender de que el no tener una visión de empresa para asimilarlo, digamos, con el tema personal, es tan complejo como no tener una visión personal. Porque lo que normalmente pasa es que el día a día de nuestro negocio nos va a consumir y por lo tanto no vamos a poder desarrollar nuestra empresa en la forma que nos gustaría hacerla o que quisiéramos hacerla. Ahora, hay gente que dice, chuta, pero ok, lo entiendo perfectamente, pero sabes, el contexto en el que vivimos es súper complejo, digamos, porque es muy difícil tener una visión cuando las cosas cambian tan rápido, digamos. La verdad que esa es una impresión equivocada, porque la respuesta es exactamente lo contrario. Aún en un contexto más complejo, la visión es más relevante. ¿Sí? Lo que sí uno está de acuerdo es que ya no es posible generarse una visión a 10 años de muy largo plazo, porque efectivamente no tiene sentido, pero sí a lo menos tener una visión de 2, 3 años, digamos. Eso es fundamental, porque en un contexto tan cambiante y tan impredecible, si no tenemos una visión, lo más probable es que la vorágine del día a día nos va a ir arrastrando hacia cualquier punto y no vamos a tener claridad en qué hacer y en qué no hacer. Entonces, si yo les preguntara, por ejemplo, ¿qué adjetivos usarían para describir el contexto que estamos viviendo hoy día? ¿Qué dirían? ¿Qué palabra usarían?
Oportunidad. Oportunidad, Incierto. Vicente. Desafíos. Ok. Desafíos, Marlene. Incierto. Incierto, exactamente. Ok, o sea, hay un contexto de muchos desafíos, de mucha incertidumbre, y es cierto lo que dice Vicente, eso genera grandes riesgos, pero también genera grandes oportunidades. Fíjense que lo que voy a compartir ahora es algo que muchas personas en el último tiempo han estado estudiando el contexto y le han puesto un nombre y han definido 4 variables relevantes. ¿Y por qué es importante entender el contexto? Porque en la medida que entiendo el contexto, uno entiende los aspectos fundamentales que hay que desarrollar en los emprendimientos y en las empresas para que ellas puedan ser exitosas en el contexto que estamos viviendo. Entonces, por una parte, estamos viviendo un contexto altamente volátil. ¿Qué significa la volatilidad? Que las cosas cambian radicalmente de un momento a otro. La volatilidad tiene que ver con el cambio radical de las cosas, digamos. ¿Sí? Hay una curva, digamos, de una bolsa de comercio, digamos. Tiene que ver con eso. De repente nos encontramos que tenemos algo que puede ser muy valioso y rápidamente cambia una posición donde deja de ser valioso porque apareció una nueva tecnología, porque apareció un competidor, porque pasó algo que cambió, digamos. Por lo tanto, y estamos en una situación de mucha volatilidad, también de mucha incertidumbre. ¿Qué significa la incertidumbre? Que las cosas cambian sin que tengamos capacidad de predecirlas. Y eso es porque estamos en un mundo donde el sistema se ha vuelto difícil de predecir, porque los cambios, ya sean tecnológicos, demográficos, de conectividad, están sucediendo a una velocidad tal, ¿no es cierto?, que el contexto es de alta incertidumbre, y eso no lo podemos cambiar, digamos, es así. Por otra parte, también es un contexto de alta complejidad. ¿Por qué? Porque es muy difícil de entender las causas de los fenómenos que vivimos y los efectos que van a tener los fenómenos que estamos viviendo. Y eso tiene que ver con la alta interrelación de los fenómenos que vivimos a nivel local y global, ¿sí? Más toda la complejidad de las nuevas tecnologías que se vienen incorporando, que hacen que en el fondo nuestra empresa, que nuestro emprendimiento, que puede ser un emprendimiento pequeño, se ve afectado por lo que pueda pasar en la bolsa de comercio o en la bolsa de valores de China, digamos. Y se desploma la bolsa de China por la quiebra de la inmobiliaria más grande que pueda haber allá, y resulta que eso impacta nuestro mercado local, el consumo en nuestro mercado local, y nos vemos enfrentados a una situación de nuestro emprendimiento de dificultad. Entonces, esa interrelación genera un nivel de complejidad muy alto. Y por último, de ambigüedad. ¿Qué significa el contexto ambiguo? Significa que, fíjense que frente a un problema o a una situación, tenemos tantas interpretaciones distintas como personas podemos estar en una reunión. Eso significa la ambigüedad, es que cada uno de nosotros es un observador distinto del fenómeno y por lo tanto lo interpreta de una manera distinta. ¿Qué dificultad tiene eso? Que cuando queremos hacer negocios o cuando queremos trabajar en equipo o cuando queremos colaborar con otros para desarrollar un negocio, la situación no es tan simple, digo, porque requiere ciertas capacidades de colaboración que cuando el contexto no es ambiguo, posiblemente se requieran menos. Entonces, esto es lo que muchos han llamado, no sé si han escuchado el término un contexto VUCA o un mundo VUCA, pero tiene que ver con un contexto en el cual hay alta volatilidad, hay harta incertidumbre, hay harta complejidad y hay harta ambigüedad en el contexto. Ahora, la mala noticia
porque uno podría decir, chuta, este mundo, la verdad, este contexto no me gusta, digamos, porque, claro, me genera incertidumbre, me genera ansiedad, porque a mí me gustaría tener un contexto donde fuese, chuta, más simple proyectar, digamos, las cosas, pero la mala noticia es que esto es así, va a seguir siendo así y se va a seguir incrementando. ¿Y por qué esta tendencia de este contexto va a seguir incrementando? Porque hay grandes tendencias a nivel global que están cambiando la realidad de nuestro contexto de una forma impresionante y que lo van a seguir haciendo, y en la medida de que este proceso de cambio se acelere, obviamente el contexto va a ser cada vez más de las características FUCA, digamos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la digitalización de activos, todo lo que tiene que ver con la robótica y la inteligencia artificial, cómo va a impactar la robótica y los protocolos de inteligencia artificial en nuestros negocios, en nuestros emprendimientos, en cómo en los servicios y productos que le tenemos que entregar a nuestros clientes. Todo el tema de el problema alimenticio que viene, todos los cambios de hábitos alimenticios, ¿cómo van a impactar, digamos, en los mercados, ya sea desde los hábitos de los consumidores, pero también desde las exigencias regulatorias a las empresas, a las cadenas de distribución, a los productores, al retail? Todo lo que tiene que ver con los cambios medioambientales. O sea, sin duda el tema medioambiental, no solo en Chile, sino a nivel global, va a tomar un nivel regulatorio mucho más fuerte y mucho más restrictivo en todos los negocios. Y por lo tanto eso va a ir influyendo, ¿no es cierto?, en el contexto en que nuestros negocios se tienen que desarrollar. Y sin duda que la otra gran tendencia que va a cambiar fuertemente el contexto de nuestros negocios tiene que ver con las curvas demográficas, digamos. La pirámide demográfica está cambiando en todo el mundo, la población a nivel mundial se está envejeciendo, por lo tanto, ¿qué significa eso? Que hay una serie de prestaciones de servicios que hoy día son insuficientes para atender a la población mayor en los próximos años, por lo tanto, ahí hay muchas oportunidades de negocio que se pueden generar, pero por otro lado, las generaciones más jóvenes, los millennials, la generación X, creo que se llama la posterior, o la Z, son las generaciones que van a ir tomando la administración, ¿no es cierto?, de los negocios, con todo lo que eso significa desde el punto de vista de cambio de mirada en relación a los negocios. Por lo tanto, los cambios demográficos también van a tener un impacto muy alto en las transformaciones, digamos, de cada uno de nuestros negocios. Hay muchos estudios, y no solo estudios, sino que ya miradas concretas que dicen, bueno, si mi emprendimiento, si mi empresa está en este contexto, y este contexto va a ir aumentando, bueno, ¿cuáles son las cosas que sí o sí yo como empresa tengo que desarrollar al interior de mi empresa para que se pueda sostener, y no solo sostener, sino para que sea exitosa y para que pueda tomar las oportunidades que aparecen en este contexto? Porque aquí lo que va a pasar es que los que se adapten y generen las capacidades para ser exitosos en este contexto les va a ir espectacular, y los que no lo hagan van a desaparecer, digamos. Como toda ley de supervivencia. Entonces, fíjense que, ¿cuáles son las primeras recomendaciones básicas que aparecen para que una empresa sea exitosa en un contexto de este tipo? Entonces, ¿qué aspectos sí o sí debiera tener la visión de mi empresa a 3 años? ¿Qué cosas sí o sí debiera ser capaz de hacer bien mi empresa con una mirada de 3 años? Para manejar la volatilidad, ¿cuál es la recomendación? Es ser una empresa con capacidad de diseñar una visión y un plan concreto de acción, y tener la disciplina de medir el avance en el tiempo de ese plan de acción.
¿Por qué esto es tan relevante? Porque imagínense el ejemplo más simple, ¿no es cierto? Es imaginar una nave en el océano en una tormenta. El no tener una visión en esa situación es como decir, bueno, suelta el timón y deja que la nave se vaya para donde quiera, digamos. Bueno, es precisamente eso es lo que no hay que hacer, digamos, porque si hacen eso, lo más probable es que la nave se hunda. Lo que hay que hacer es exactamente lo contrario, es tener claro cómo hay que, o sea, hacia dónde hay que apuntar el timón y tomarlo firme, digamos. Entonces, en un contexto de volatilidad, lo que hay que ser capaz es de definir muy clara la visión de la empresa a 2, 3 años, ideal a 3 años, definir un plan concreto y avanzar en esa dirección, digamos. Luego, esa es la primera capacidad, es decir, lo primero que debieran decir hoy día es, hoy día tengo una visión, hoy día tengo una mirada de mi empresa a 3 años, hago planes de acción, y si eso hoy día no lo hacen, lo primero que debieran incorporar en su visión de empresa es que de aquí a 3 años tengan esa capacidad instalada como un hábito, es decir, idealmente todos los años estar revisando la visión y el plan de acción, y que sea algo habitual dentro de mi emprendimiento y de mi empresa hacer eso. Luego, para manejar la incertidumbre, ¿qué es lo que se recomienda? Es ser una empresa que tiene la capacidad de analizar y tomar decisiones en función de información fidedigna. Es decir, es no tomar decisiones porque me tinca o solo porque yo creo, sin desvalidar eso, ¿ya? Porque a veces el me tinca o el yo creo, lo que tiene que ver con el olfato, la intuición, es válida cuando uno tiene un alto expertise en un negocio. Pero que no solo sea eso, digamos, sino que ese olfato o esa intuición tenga obviamente un soporte de información, de una información que me permita tomar decisiones con fundamento. Y para eso, por lo tanto, es fundamental la capacidad de la empresa de recopilar los datos relevantes y transformar esos datos en información que me permita ir tomando decisiones. Y dice que genera entendimiento compartido, porque si ustedes están en una organización donde trabajan con más personas, lo importante es que esas decisiones y esa discusión que se genere sobre la información sea una dinámica de trabajo de equipo, ¿sí? Porque cuando en una empresa esto se discute como equipo y como equipo se maneja la incertidumbre en base a información y data compartida, las decisiones que se toman son de mucho mayor valor, porque es una forma de alinear también a las personas que trabajan con ustedes en una misma dirección, en una misma decisión. Y cuando uno toma decisiones como equipo alienados, es decir, todos entendiendo por qué se toma la dirección, lo que siempre pasa es que la posibilidad de que el resultado sea positivo es mucho más alta. Después, para el manejo de la complejidad, lo ideal es ser una empresa que define tareas y acciones con claridad y simplicidad. Es decir, evitar esas definiciones confusas, ¿sí? Esas definiciones donde nadie tiene claro exactamente quién es responsable de qué. O esas típicas empresas donde uno pregunta, ¿cómo haces tu trabajo? Y la persona dice, bueno, yo creo que lo hago bien. Y uno le dice, bueno, a ver, demuéstrame por qué lo haces bien. Y la persona contesta, bueno, porque no me han echado, digamos. Siendo que lo lógico que la persona debiera decir, bueno, porque mira, a mí me piden hacer esto, me miden por estos indicadores y estos son los resultados que yo tengo, digamos. A mí me miden por venta, a mí me miden a lo mejor por un control de los gastos, a mí me miden por la cantidad de negocios que traigo, a mí me miden por la cantidad de clientes que atiendo, o a mí me miden por los costos, pero donde las personas tengan muy claro cuáles son sus tareas, cuáles son las acciones que deben realizar y cómo se le mide de una forma simple. Eso es hoy día relevante para una empresa, un emprendimiento donde trabajan varias personas
y de esa manera se maneja de mucho mejor forma la complejidad del contexto. Y por último, el manejo de la ambigüedad. ¿Y cómo se recomienda manejar la ambigüedad? Es ser una empresa con alta capacidad de colaborar, ya sea si la empresa está conformada, el emprendimiento está conformado por varias personas, que esas personas adentro de la organización tengan una alta capacidad de colaboración. Y además que tengan una alta capacidad de ser ágiles y flexibles frente a los imprevistos. Lo que conversábamos antes, tener la capacidad de cambiar la táctica si la táctica no está funcionando. Y si la táctica no me está funcionando, a lo mejor poner el problema arriba de una mesa para conversarlo en equipo y colaborar en equipo en la definición de un nuevo plan de acción. Por lo tanto, estas empresas donde solo adentro de la organización las personas compiten, son empresas, digamos, que en este contexto van a ser menos exitosas. La colaboración es una capacidad muy relevante. Y fíjense que aquí no es solo la colaboración adentro del equipo, sino que también es la colaboración mirando más allá de mi empresa, digamos. Es la colaboración con los proveedores, es la colaboración con el distribuidor, si es que tengo un distribuidor, es la colaboración con mis clientes también, para resolver problemas o situaciones conflictivas, colaborar para crear algo, una solución que tenga que ver con un ganar-ganar. Por lo tanto, aquí lo relevante, lo primero que aparece, por lo tanto, en esta visión de empresa que los estamos invitando, digamos, a construir, es que estos rasgos, estas características, debieran estar en la empresa que me imagino a 3 años, porque en la medida que estén, van a ser más exitosos con sus emprendimientos y sus empresas en un contexto que cada día va a ser más buque. O muchas personas dicen, mira, en realidad, entiendo que es importante hacer lo que me estás diciendo, digamos, ¿sí? Es importante hacer esto de la planificación estratégica porque obviamente es importante tener una visión, tener un proyecto de empresa y generar un diseño de plan de acción para llegarlo. Y sé cómo hacerlo, porque la verdad es simple, ¿cierto? No es ni física nuclear ni nada extremadamente complejo. Es simplemente tener una mirada y generar un plan de acción. Pero no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo para hacer esto. Entonces aquí la invitación es que, más que una invitación, esta es una recomendación, porque esto también en la práctica se ha mirado mucho y hay mucha coincidencia en que un ejecutivo, en este caso, o ya sea el dueño, ¿no es cierto? El dueño del emprendimiento, o el gerente general, si estamos hablando de una empresa mediana donde hay un gerente general, pero en este caso en general, ustedes que son los dueños de la empresa, que están en la dirección y en la gestión de la empresa, debieran a lo menos estar el 30% de su tiempo gastándolo en planificar la empresa y en ejecutar las acciones, o en ejecutar o en controlar el avance de las acciones que tienen que ver con el plan de acción asociado a la planificación estratégica de la empresa. Uno debiera gastarse el 30% del tiempo en eso y el otro 70% en la operación cotidiana, ¿no es cierto? En lo operativo, en lo que requiere la empresa todos los días para que genere la facturación que tiene que generar mes a mes. Pero si están el 100% del tiempo en lo operativo, nunca van a poder desarrollar la empresa en la visión que ustedes quieran, digamos. O sea, en el fondo estar el 100% del tiempo en lo operativo es como no tener una visión. Es lo mismo que no tener una visión. Y en el mismo que en el caso personal, por ponerles un ejemplo, es que yo dijera, mira, la verdad es que en mi visión personal a mí en 10 años más me gustaría estar trabajando en una empresa en Alemania, porque esa cultura me interesa, porque quiero conocer una empresa alemana, trabajar en una empresa alemana, en mi visión de vida quiero tener esa experiencia. Bueno, y le dedico 0 tiempo de mi vida
a estudiar alemán, digamos. Entonces es ridículo, digamos. Tengo que sacar de mi tiempo de todos los días, de mi tiempo operativo, algún tiempo para generar esa visión y para generar el plan de acción, y para controlar y ejecutar el plan de acción que me va a llevar esa visión, que sería en este caso estudiar alemán, digamos. En la empresa es lo mismo. ¿Por qué se los digo? Porque he visto muchos emprendimientos que generan una visión, pero tú los vas a mirar después en el día a día y está en el 100% del tiempo operativo. Entonces eso es como no tener una visión, digamos, o es renunciar a priori a cumplir la visión. Y otra cosa también es importante compartir con ustedes, que si definitivamente no tienen el tiempo para hacer planificación y para desarrollar el negocio, porque el tiempo operativo efectivamente no lo pueden, no lo consumen 100%, entonces tienen un problema de otro tipo, y ese problema es que o necesitan un socio o necesitan a alguien a quien puedan delegar cosas en la empresa. Una persona de alta confianza en la cual puedan delegar, ¿sí? Idealmente una persona que comparta la visión que tienen de empresa, porque una persona en el fondo es como un partner, ¿sí? Es un asociado. Entonces, esto es algo que hay que cuestionarse si es que uno llega a la conclusión que definitivamente en el emprendimiento que está, en la empresa que está, el día a día o la operación, no hay forma de poder delegarle a alguien o de poder salirse de la operación del día a día, y por lo tanto, lo primero que ahí uno se tiene que cuestionar es si a lo mejor tengo que sumar un socio, o si a lo mejor tengo que generar adentro de mi empresa alguien en quien pueda delegar más, que pueda subirlo a la misma visión de compañía que tenemos y buscar las formas, ¿no es cierto?, de incentivo adecuado para que junto con esa persona ya podamos distribuir un tiempo de planificación y de operación. ¿Qué les he querido transmitir? Primero, es la importancia de tener una visión, es saber a dónde quiero llegar, saber hacia dónde voy. Y si tengo un equipo con el que trabajo en mi organización, es fundamental que las personas sepan hacia dónde va la micro, como se dice. Eso está también medido y demostrado, que cuando las personas entienden hacia dónde van en la organización que están trabajando, se genera un trabajo colaborativo de mejor calidad. Lo otro que les he querido transmitir también es la importancia de incorporar a esa visión lo que requieren nuestros emprendimientos para ser exitosos en un contexto VUCA, que son cada uno de los aspectos que conversamos. Eso, si hoy día no lo tienen, debieran trabajar para tener esas capacidades dentro de su organización en un X tiempo en el futuro. Porque les insisto, el contexto va increciendo en los aspectos que les mencionaba. No es que llegamos al pic y ahora la cosa se va a calmar, no. No, el contexto cada vez más va a tener esas características. Y eso hay que mirarlo como una oportunidad. Por lo tanto, debiera ser urgente e importante, ¿no es cierto?, el darse el tiempo para trabajar los aspectos que mirábamos, porque eso tiene que ver con el tomar las oportunidades de mejor forma que se van a presentar en el mercado. Luego, la importancia de compartir la visión y el plan con el equipo. Por lo que les decía, cuando el equipo sabe para dónde va y sabe que las acciones que estoy haciendo tienen relación con esa visión, ese propósito que tenemos, genera mayor comprensión por parte de las personas de los que están haciendo, y eso genera mayor compromiso y genera mayor colaboración. Toda esta cadena de consecuencias que yo se las digo en forma muy rápida, la verdad que está absolutamente demostrado en la práctica en muchas empresas, que cuando esto se hace así, sucede lo que les estoy diciendo desde el punto de vista de mayor colaboración y mayor compromiso de las personas con su trabajo en el día a día en las empresas.
Y por último, la importancia de hacer un plan de acción asociado a la visión. Yo no puedo solamente tener una visión y no tener ningún plan de acción, digamos, porque las cosas no suceden por arte de magia, digamos. Entonces, para lograr la visión que definamos, requerimos tener un plan de acción y requerimos tener objetivos. ¿Por qué son importantes los objetivos concretos, medibles? Porque nos permiten ir midiendo si nos vamos acercando o nos vamos alejando o estamos empantanados, digamos, en una cierta posición, en una cierta situación. Y el estar mirando cómo avanzo o si no avanzo en los objetivos permite cambiar la táctica, digamos. Si no tengo objetivo, no sé si estoy avanzando bien o no estoy avanzando bien. Por eso que el plan de acción y los objetivos son absolutamente fundamentales. No, mira, lo que pasa es que me quedé un poco preocupada respecto de la distribución del tiempo que sugieres. Sí. Y quería preguntarte si hay alguna, o sea, si nos puedes sugerir, no sé, alguna pauta, guía o algún autor que hable de cómo organizar mejor, por ejemplo, este trabajo de planificación pensando en optimizar bien ese 30%, porque yo no sé si hablo por mí nomás, pero no sé si llegamos al 10% de nuestro tiempo en ello. Entonces, ¿cómo optimizarlo? ¿En qué enfocarse? Lo importante, aquí después vamos a terminar, yo les voy a proponer, para los que lo quieran hacer, que hagan un ejercicio para construir una visión, ¿ya? Y construir un plan de acción. Entonces, lo que uno tiene que, al final de este proceso, es decir, mira, de este plan de acción, ¿qué cosas sí o sí debo hacer? ¿Sí? O sea, ¿cuáles son las cosas absolutamente prioritarias que debo hacer para que mi compañía o mi empresa, mi emprendimiento se desarrolle? Cuando yo tengo esa convicción de que esto sí o sí lo debo hacer, bueno, eso lo tengo que liderar yo, digamos. Si es que no tengo a alguien en la organización en quien pueda delegar con absoluta confianza de que esa otra persona lo puede liderar. Entonces, si no tengo esa persona y lo tengo que liderar yo, es ahí donde uno se tiene que hacer el cuestionamiento que yo les decía antes. Es decir, si para hacer lo que es absolutamente importante en mi emprendimiento no me alcanza el tiempo, la recomendación es que, bueno, tienen que sumar a alguien de confianza para que los ayude a liderar esas acciones. Porque si no lo hacen, lo que están haciendo es postergar el ejecutar las acciones que son absolutamente importantes para su emprendimiento. Ahora, si tú dices, después de la planificación, tú haces la planificación y dices, mira, llegué a la conclusión de que estas acciones que son absolutamente importantes para mi empresa, me alcanza dedicándole el ejecutarla o el liderarlas, me alcanza con el 10% del tiempo que tú dices, está todo bien, digamos. ¿Sí? Lo que yo te puedo decir es que, por lo menos en la experiencia, es que los temas importantes de desarrollo de un emprendimiento requieren del líder de ese emprendimiento, que en este caso normalmente es el dueño, requieren del orden de máximo un 30%. Y ahí tiene que ver con la capacidad de diferenciar lo que es importante de lo que no es importante, y por eso que el proceso de planificación es relevante para poder hacer esa distinción. No sé si me explico. Sí, lo que me pasa un poco a mí desde mi vereda es cómo organizar ese tiempo, porque yo entiendo que hay que dedicarle tiempo, pero a veces dentro de ese tiempo, efectivamente, uno también termina metiéndose o trampándose en cosas que quizás no son lo más importante de acuerdo al tamaño de la organización, prioridades, etc. Y el cómo discriminar eso es como mi duda. O sea, la primera forma de discriminar es primero hacer el proceso de planificación para que puedas discriminar lo que es importante de lo que no es importante. ¿Sí? Para que tengas convicción de, ok,
de mi proceso de planificación, esto es lo importante. Llegado ese punto, uno tiene que ya y ahí tomar una decisión de si uno tiene el tiempo o no tiene el tiempo de liderar eso, y si tiene a alguien en la organización en quien puede delegar o no. Y ahí hay que tomar decisiones, porque si tú llegas al punto donde dices, aquí tengo 3 proyectos que son de absoluta relevancia y no me alcanza el tiempo, bueno, tienes que tomar la decisión de ver qué cosas dejas de hacer que para poder hacer esas 3, digamos. O si tienes que sumar a alguien más, a quien le pueda delegar cosas que no son tan importantes para que tú te puedas dedicar a o sacarte tiempo para trabajar en esas que son extremadamente relevantes. Entonces, yo te diría, lo primero que hay que hacer es hacer el proceso de planificación para uno por lo menos tener frente a sí las acciones que uno mismo ha determinado que son relevantes en función de la empresa que quieren construir. Luego, hacer el juicio de decir si tengo el tiempo o no tengo el tiempo, y si para poder hacerme el tiempo puedo delegar o no puedo delegar en alguien. Si no puedo delegar en nadie, tengo un problema organizacional. Es decir, ahí tengo entonces que o formar a alguien o capacitar a alguien para traspasarles cosas que estoy haciendo yo y que se las puedo traspasar porque no son tan importantes para el desarrollo de mi negocio, que son más del día a día, más operacional. Y ahí hay que empezar a tomar decisiones, pero las decisiones las tomo en función de una convicción, que es de las acciones que me salieron de la planificación estratégica, estas 3, por ejemplo, que yo te estoy diciendo, las tengo que ejecutar, no las puedo no dejar de hacer porque yo mismo determiné que son relevantes para el desarrollo de mi empresa. A mí me surge como una inquietud en el fondo, y es cómo lograr hacer una implementación, una planificación estratégica que te oriente, pero que al mismo tiempo te permita flexibilidad en un entorno cambiante, en el fondo, y cómo evitar que esa planificación o visión no te encasille, digamos, y no te permita de repente tomar algunas oportunidades que puedan estar por ahí en un ambiente cambiante. Por darte un ejemplo, siguiendo como los mismos ejemplos que diste tú, imagínate que uno dice, no, sabes que yo voy a decidir no casarme, digamos, por ese motivo, pero conociste a la mujer de tus sueños, digamos, que pensabas que no la ibas a encontrar. Es legítimo en el fondo cambiar esa visión y casarte, por darte un ejemplo así como cotidiano, sí, en el fondo. Entonces, sí. Y aquí como desde tu perspectiva, más que de la literatura, qué sé yo, ¿qué sugieres tú en ese sentido? No, o sea, eso creo que lo mencioné al principio, Vicente, en el sentido de que efectivamente la visión es algo que la empresa o el dueño o el emprendedor debiera estar revisando, yo te diría, a lo menos una vez al año, digamos. O sea, porque efectivamente el contexto cambia y por lo tanto la visión de la empresa con esta mirada a 3 años debiera estar revisándola una vez al año y cambiando las cosas que haya que cambiar. Ahora, tampoco tiene sentido estar revisando la visión todos los meses, digamos, porque revisar la visión todos los meses es como no tener una visión en ese sentido. Es como decir, oye, no, en realidad yo estoy en un negocio donde es como hago negocios spot y si el negocio aparece o desaparece, me subo en uno, me bajo en otro. Entonces, yo diría que ahí la recomendación es revisar la visión sin duda todos los años, a lo menos, y si pasa algo que cambia el contexto radicalmente, en una situación de crisis, digamos, o si el contexto cambia radicalmente por alguna razón, en ese momento también sentarse y revisar la visión, digamos. Me queda claro, porque en el fondo yo pensaba que muchas veces la empresa que uno tiene, digamos, el core que uno cree que tiene puede no serlo, y estoy agregando valor con una cosa tangencial.
o potencialmente, digamos. Entonces, Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y se lo digo desde la pura práctica, digamos, ¿qué es lo que pasa? Que cuando un emprendimiento, una empresa hace este ejercicio una vez, 2 veces, 3 veces, la madurez con la que se hace va aumentando, digamos. Y por lo tanto, cuando uno piensa permanentemente en la empresa que quiere ir construyendo, el sentido de realidad es mucho más fuerte, la madurez para construir esa visión es mucho más fuerte en el emprendedor, y por lo tanto se empieza a escapar poco, digamos, de lo que realmente uno puede y quiere lograr, digamos. Entonces, fíjense que es súper importante la pregunta o el comentario que hicieron, porque al final planificar significa, al final del día significa tomar decisiones. Significa tomar decisiones en relación a distinguir los tiempos y los recursos que tengo que ocupar para hacer lo importante, para qué cosas a lo mejor tengo que dejar de hacer y para qué cosas a lo mejor tengo que delegar y crear los recursos o la formación de otras personas dentro de la organización para que pueda delegar. O sea, al final del día, el proceso de planificación sirve para eso, digamos, sirve para eso. Y te obliga a tomar decisiones en ese sentido, si es que uno realmente quiere, ¿no es cierto?, construir la visión que se propuso, digamos, y no dejarla caer. Fundación Emprender presentó Planificación Estratégica 1, presentado por Younes Hamed.